Bueno, el video ayer se hizo viral. La maestra tiene una acción donde está enseñando a los niños, o mostrando más bien a los niños y niñas, cómo se pone un condón o preservativo, cómo se pone, cómo se coloca. Quizás de esa acción lo único que uno puede ver con cierta aprehensión es que la maestra le coloca algo sobre la pelvis al niño, a un varón, al joven, porque es un preadolescente, para mostrar cómo se coloca el preservativo. ¿Eso está malo? No. Yo insisto, lo único que llama la atención y que levanta todo ese ánimo es que la profesora lo colocó sobre la pelvis. Fue demasiado gráfica. Fue demasiado gráfica ante una sociedad que es una sociedad de indignados. Aquí la gente se indigna por nada. Una gente hipersensible. O sea, esta sociedad tiene una hipersensibilidad que a veces asusta y detiene porque tú no sabes qué hacer, porque de repente la gente se indigna. Pero bueno, entonces yo entiendo que eso no tiene nada malo, porque si vamos a seguir en esa sociedad indignada pero estéril, realmente no vamos a llegar a ningún lado. Estéril porque en torno a esos temas no termina de parir un resultado para educar a los niños. Por ejemplo, ¿qué sí puede evitar ese preservativo? Enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual puede evitar ese preservativo que esos preadolescentes están aprendiendo a colocar. ¿Qué más puede pasar? Bueno, reducir, evidentemente, porque, señores, el uso de un preservativo es para evitar en cierta medida el embarazo y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿dónde está lo malo que los preadolescentes puedan usarlo? Porque ¿acaso nosotros tenemos el índice más bajo de enfermedades de transmisión sexual en preadolescentes? Sabemos que no. Y lo estudiamos todo eso. Pero ¿para qué lo estudiamos? Es decir, ¿para qué levantamos toda esa data en la población de las enfermedades de transmisión sexual? Evidentemente que no es para prevenirlas ni para combatirlas, no, para tener la data. Le voy a poner otro caso. Los embarazos en adolescentes. El 22% de las mujeres entre 15 y 19 años ha estado embarazada al menos en una oportunidad. Óigame bien, el 22% de las mujeres entre 15 y 19 años ha estado embarazada en República Dominicana. Nosotros ocupamos uno de los primeros lugares en embarazo en adolescentes. Entonces, ni estamos deteniendo, evidentemente, las relaciones sexuales en preadolescentes, en niños y en niñas. No lo estamos deteniendo. Pero tenemos un mito sembrado de que mostrarle a un preadolescente, a un niño, cómo utilizar un preservativo, eso es fin de mundo. Pero no entiendo. Señores, estamos hablando, por ejemplo, de que de ese 22%, ¿verdad? El 34% es de las más altas, es decir, de las más altas en América Latina. Díganme bien. En América Latina y el Caribe nosotros tenemos un sitial quizás entre los 4 o 5 primeros de embarazo en adolescentes. Pero entonces nos indigna y nos causa estupor que una maestra enseñe a unos preadolescentes cómo utilizar un preservativo. Ahora, ¿eso es parte de la carga académica que reciben esos preadolescentes? No creo. No creo que lo sea. No creo que sea parte del currículum oficial de la educación pública. ¿Debería? Sí, debería. ¿Se excedió la maestra al ser tan gráfica? Puede ser. Puede ser.
Ahora, lo que yo les aseguro a ustedes es que si incluimos ese tipo de educación desde la preadolescencia, nosotros vamos a tener menos embarazos en adolescentes. No les voy a decir que lo vamos a disminuir totalmente, pero va a bajar considerablemente la cifra. Puede bajar. Porque eso tiene que ser parte, no solamente que, bueno, le enseñé a ponerse un preservativo, sino también que todo eso va acompañado de una serie de informaciones para educarlos sexualmente. Y le voy a dar otro dato que salió ayer publicado, que quien, dicho sea de paso, lo da a conocer, el propio Ministerio de Educación. Bueno, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Que el 32%, oígame bien, el 32% de las mujeres dominicanas se casa antes de los 18 años. Seguimos con el problema en la adolescencia y en la preadolescencia. El 32% se casa antes de los 18 años. Entonces, ¿qué pasa si no tiene toda la información de lo que implica ese marco cuando deciden formar pareja, formar una unión? Hay una serie de informaciones que si no la tienen, evidentemente no van a poder planificar su vida. Entonces yo creo que tenemos que dejarnos de algunos mitos que lo único que dicen es el nivel de subdesarrollo que tenemos en República Dominicana. Un nivel de subdesarrollo tan grande que se convierte en un muro que no nos permite ver más allá y no nos permite sobrepasar problemas tan serios y tan graves como el embarazo en adolescentes. La cantidad de adolescentes y mujeres jóvenes y hombres jóvenes con enfermedades de transmisión sexual. Entonces, señores, estamos hablando de que estas cifras nos colocan como el cuarto país por encima del promedio de los demás en América Latina y el Caribe. Entonces, está grave eso, señores. Está grave. Y lo más grave del caso, ¿ustedes saben qué es? ¿Ustedes saben qué es lo más grave del caso? Que adivinen cuáles zonas son las más marcadas por esta práctica de uniones tempranas. Las zonas con mayor índice de pobreza y las zonas rurales. Esas son, Entonces, ¿qué indica esos dos factores? Indican, primero, que parecería ser que eso continúa siendo una suerte de transacción en el territorio. Dígame bien, una suerte de transacción en el territorio. Y cuando digo que resultan ser una suerte, una especie de transacción en el territorio, me refiero a, porque a todo esto, señores, y por eso es que me lleva a esa conclusión, los esposos, en este caso, son mayores. O sea, no son niños que se casan entre ellos, no son adolescentes que se casan entre ellos, no son jóvenes que se casan entre ellos. No. Hablamos de niñas, de adolescentes que se casan con hombres adultos, incluso muy por encima de su edad. Entonces, ¿por qué digo que parece ser una suerte de transacción todo esto? Sencillo. Porque muchas veces lo hacen para dar ese paso y salir de la extrema pobreza, porque no es tampoco que salen de la pobreza, no, de la extrema pobreza. Es para ser unos desclasados, y no lo digo esto en un sentido despectivo, no, pero es para buscar una movilidad social. Que no lo hacen entonces como se supone que debe hacerlo una sociedad planificada y organizada. ¿Sobre la base de qué? De una formación que le permita a ese joven, a esa joven, ir transitando un camino del desarrollo, él y su familia, o ella y su familia. Desarrollo socioeconómico, esa movilidad social propia
de alguien que se va desarrollando socioeconómicamente. Entonces, parece ser una transacción porque muchas veces padres entregan a sus niños porque dicen, bueno, o me puede ayudar a mí como padre o la puede ayudar a ella, pero algo hace por nosotros. Bueno, y en otros casos, ¿qué hace esto también? Esto cercena el futuro de esa niña, de esa adolescente. Lo cercena. Lo desaparece, lo desdibuja. ¿Y por qué lo hace? Porque ahora esa niña que tiene que estar pensando en estudiar, insisto, para planificar su movilidad socioeconómica, su desarrollo socioeconómico, ¿en qué está pensando? Que tiene que hacer oficio, en que tiene que atender un esposo, en que tiene que atender hijos. O sea, está pensando y está ocupándose de todo aquello en lo que no debe de estar pensando, ni en lo que no debe estar ocupándose. Y por tanto, de lo menos que se puede preocupar es por su desarrollo. Entonces, si usted comienza a analizar todo este amasijo de problemas, no se circunscribe a la utilización de un condón en un aula para enseñar parte de lo que debería ser una educación sexual. No, el problema es más serio, que puede incluso estar metido en el ADN de la sociedad. Que puede estar incluso metido en el ADN de la sociedad. Entonces, no, tenemos una indignación estéril que lo único que hace es evidenciar el claro problema que tenemos de subdesarrollo mental que construye un muro infranqueable que no nos permite ver a nosotros hacia el futuro, pero mucho menos nos permite saltar unos problemas que son muy básicos y muy propios de una sociedad en vías de desarrollo, por no decir subdesarrollada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? No educamos sexualmente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, pero sí permitimos que tengan acceso a un internet abierto que sí los educa conforme a los intereses de aquellos que pueden colocar cualquier vaina en la internet para consumo de ellos. Insisto, nuestra indignación es estéril y construye un muro infranqueable que no nos permite mirar más allá del subdesarrollo ni nos permite saltar los problemas básicos y muy propios de una sociedad que va en vía de desarrollo, pero en una vía demasiado lenta.